Estuvo bueno, ¿no? Sí. Y bueno, la mesa que se prepara siempre lo hacemos con ese amor, con esa fe y de que usted pueda participar de esa variedad y de esa abundancia, que eso es lo que nosotros creemos que va a ser este año. Amén. Cada año pues nosotros vemos la gloria de Dios y vemos gente que tiene varios testimonios y que han visto la mano de Dios, y ya hay testimonios, gracias a Dios, porque Dios es fiel. Dios honra nuestra fe, Dios honra nuestro creer. Dice la palabra que Él nunca dejará avergonzado al que cree en su palabra. Amén. Yo le puedo fallar, el hermano que está a su lado le puede fallar, su esposo le puede fallar, sus hijos le pueden fallar, sus padres le pueden fallar, pero Dios nunca le va a fallar, porque la naturaleza de Dios es ser fiel. Amén. Y no hay nadie que sea como Dios. Dios es fiel. Amén. Y esa es la fe que tenemos, que Dios permanece fiel con nosotros y Él va a cumplir su palabra. Aunque usted le sea infiel, Dios dice, es que yo no puedo ser infiel. Yo te seré fiel y yo voy a cumplir lo que te prometí. Amén. Y este año usted tiene que creer y no conformarse a lo que el mundo diga, lo que sus ojos vean, lo que la gente hable. No, yo creo en que Dios va a hacer lo que Él prometió. Amén. Determinará así mismo una cosa y te será firme. ¿Qué determinó este año? Tener una vida espiritual fuerte, que nadie lo va a apartar de Dios. Pues lo quiero ver aquí en diciembre, en noviembre, en septiembre. Amén. Siguiendo firme y creyendo lo que determinó la semana pasada. Que no se olvide. Amén. Ahí tiene usted su papel guardado, lo cree, lo habla, lo está orando, lo está declarando, y eso nunca se va a olvidar. La semana pasada hablé de qué, el tema, ¿se acuerdan? Escrito está. Si está escrito, eso no se va a olvidar. Amén. Por eso la palabra quedó escrita, para que guardarle en las tablas de nuestro corazón. Amén. También recordarles, tenemos la reunión, estamos preparando también la reunión de matrimonios, ¿vale? Todos los que están casados, tienen pareja, bueno, casados, tenemos una reunión especial el día del amor y de la amistad. Tenemos una salida para, ¿cómo se llama? El Startic, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién está apuntando? Giancarlo y Andri, ¿vale? Los matrimonios que quieran compartir, vamos a estar allá el fin de semana compartiendo con los matrimonios palabras para fundamentar nuestros matrimonios en Cristo, fundamentarlos en Cristo, y vamos a estar dando talleres, ¿vale? Aprender a ser buenos esposos, buenas esposas, ¿vale? Para que nuestra vida avance, porque el fundamento de la iglesia son los matrimonios. Amén. El fundamento de una iglesia y de una sociedad son las familias. Si la familia está mal, la iglesia está mal. Yo, si usted lo veo bien en su casa, la iglesia está bien. Pero si el matrimonio está mal, los hijos están mal y la iglesia está mal. La iglesia es reflejo de los matrimonios y de las familias como están. Amén. Primero mi casa. A mí no me importa que usted aquí esté bien. Si su casa hay problema, hay enfermedad, hay pobreza, hay miseria, hay pelea, hay división, eso no sirve. Eso es religión. Amén. Cuando nosotros estamos bien en nuestra casa, nuestros hijos están bien, nuestra esposa está bien, estamos de acuerdo en casa, vamos a poder ponernos de acuerdo aquí. Amén. Por eso nuestra casa es una casa de paternidad, una casa que trabaja en los matrimonios, trabaja con los hijos, papá y mamá e hijos sirviendo a Dios juntos. Amén. Y vamos con una sola visión, y la iglesia nadie la va a detener. Amén. ¿Sí? Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy quiero compartirles un tema que yo creo que es necesario. Hay gente que está hace poco con nosotros y yo creo que es importante que reciban esta palabra, y los que ya llevan más tiempo, pues también afirmar nuestra identidad, nuestro llamado y saber quién nos llamó. Amén. Entonces yo quiero leer una palabra antes de darle el tema. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Creo que no hay nadie que nos visita por primera vez. Todos ya hemos estado aquí. Amén. El hermano Luis vino el domingo pasado por la tarde. Póngase de pie para que lo conozcan. Él vino a la tarde el domingo pasado. Bienvenido, hermano. Sí, esta es su casa. Esperamos que se pueda afirmar. Entendemos que no es casualidad que esté aquí. Sabemos que hay un propósito. Él nos encontró gracias a la página que estaba en Google, ¿no? En Google Maps. Ahí tenemos la iglesia, nuestra dirección. Ahí él buscó, encontró mi número y me contactó y llegó aquí el domingo pasado. Entonces las redes sociales
hay que aprovecharlas para lo bueno, amén. Hay que compartir, usted tiene que seguir la página del ministerio. Hola. Es su forma de evangelizar. Hoy en día, de esa forma se evangeliza. Usted mire, desde la casa envía la dirección, envía un enlace y ya está evangelizando. Amén. Lo podemos hacer porque la iglesia, el Ministerio de Jesucristo Pan de Vida, está en toda España y toda Europa. Amén. Y usted tiene un familiar en Madrid, ahí hay iglesia en Madrid. Tiene un familiar en Valencia, hay iglesia en Valencia. Tiene familiar en Alicante, hay iglesia en Alicante. En Mallorca también, en Italia, Suiza, Portugal, tenemos iglesia en todos lados, gracias a Dios. Porque el evangelio nadie lo puede tener. Entonces no se limite, le puede enviar a sus contactos y cualquier persona puede llegar, así como el hermano Luis. Amén. Sabemos que hay un propósito ahí. Bueno, Éxodo 4, lo vamos a leer para empezar. Dice la palabra, desde el 10 en adelante. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor. ¿Alguien ha hablado así alguna vez? Sí. Sí. Ay, Señor. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Amén? ¿A quién le suena eso? ¿Quién se identifica con eso? Yo me miraba así cuando empecé. No, le decía yo a mi pastor, a mi líder, no, yo a predicar no es lo mío. Yo compartir la palabra me da vergüenza. Yo soy muy tímido. Así llegué a la iglesia. Si usted me hubiera conocido, yo no sé hablar, yo no sé leer la palabra, yo no entiendo la palabra, yo soy torpe de lengua, yo no entiendo. ¿Alguien se identifica? Sí. ¿Sí? Hay algunos que nacieron aprendidos, ¿no? Amén. Todos nos vemos con muchas limitaciones muchas veces, pero ese no es problema para Dios. Amén. ¿Entendió? Amén. Ese no es problema para Dios. Dios llama a Moisés y usted sabe quién es Moisés, ¿no? Moisés es uno de los hombres que más vio la gloria de Dios. Amén. Este Moisés que está diciendo: ay, Señor, yo no puedo, yo no sé hablar, yo soy torpe, me da miedo hablar, soy inseguro, yo no estoy preparado. Ese Moisés fue el hombre que vio la mano de Dios, vio la gloria de Dios, hasta el punto que una vez cuando subió a buscar los mandamientos, dice que él cuando bajó del monte, su rostro resplandecía, que la gente no podía verlo, porque era tanta la gloria de Jehová que Moisés tuvo que poner de espalda y taparse la cara, porque él estuvo tanto en la presencia de Dios que se llenó de la gloria de Dios y resplandecía, dice la palabra. Imagínense, Moisés fue el hombre que abrió el mar para que el pueblo pasara, como decía Roy. Amén. Moisés fue el hombre que con una vara hizo que se convirtiera en serpiente y libertó al pueblo de Egipto. Ese Moisés que está diciendo: yo no puedo, yo no entiendo, yo no sé hablar, diga, como yo diga. Amén. O sea que su situación no quiere decir que Dios no pueda obrar. ¿Entiende? Porque Dios hace de lo que no se puede, que se pueda. Y eso es lo glorioso de Dios. Que Dios no ve nuestras debilidades. Dios no ve nuestras limitaciones. Porque para Dios eso no es problema. ¿Sabes por qué? Porque Dios te creó. Amén. ¿Sí o no? Dios te conoce. Dios sabe cómo eres. Dios sabe cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus bloqueos mentales, cuáles son tus limitaciones físicas. Amén. Porque una vez se dice: no, es que yo leer no estoy preparado, no estudié tanto. Hermano, para Dios eso no es problema. ¿Sabe cuál es el problema para Dios? Que tú no le creas. Eso es lo único que detiene la mano de Dios, que nosotros no le creamos. Mientras yo le crea a Dios, Dios puede hacer de mi vida algo increíble, algo sobrenatural. ¿Ven? Entonces, mire la conversación que tiene Moisés con Dios. Le dice: y Jehová le respondió en el 11: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién le hizo su boquita? ¿Quién le hizo su mente? Fue él, ¿no? O sea, él sabe con quién está hablando. ¿Usted cree que Dios se equivocó con Moisés? Dios sabe que está hablando con Moisés, sabe que él es tartamudo, porque él lo creó, él lo hizo tartamudo. ¿Amén? ¿Entendió? Dice después: ¿quién hizo al mudo? Jehová le respondió: ¿quién dio a la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego?
¿no soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré. ¿Estamos aquí? ¿Yo estaré cómo? ¿Con quién iba a estar? Con la boca de Moisés. Amén. Dios le está diciendo: Moisés, yo te creé, yo te hice, yo sé que tú eres tartamudo, yo sé que te cuesta, pero eso no quiere decir que yo no tenga un propósito contigo. Eso no quiere decir que yo no tenga planes contigo. Eso no quiere decir que yo no te llamé y que yo no puedo hacer algo contigo. Porque a pesar de nuestras limitaciones, Dios tiene planes y propósitos con nosotros. Amén. Que nosotros ni nos imaginábamos. ¿Usted cree que yo me imaginaba un día que iba a ser pastor? No, eso nunca se me cruzó. Ni lo pedí. Pero de repente, un día, alguna palabra entró en mi vida y digo, ¿será que un día voy a compartir la palabra? ¿Será que algún día voy a predicar? ¿Será que algún día voy a poder ser de bendición para alguien? Y ahí empezó Dios a trabajar conmigo. Empecé a creer la palabra y empecé a meditar la palabra, a entenderla de otra manera y a tener esa valentía y esa fuerza para predicar el evangelio. Porque la valentía viene a través de la fe. Amén. ¿Sí? La fuerza viene a través de la fe. Porque a veces nos falta fuerza, nos falta determinación, nos falta seguridad. Amén. Somos inseguros, somos miedosos, somos cobardes, somos personas sin identidad. Pero todo eso viene a través de nuestra fe. Cuando yo le creo a Dios, recupero mi identidad, recupero mi valentía. Porque usted no lo hizo cobarde. Amén. Usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? ¿Me puede creer? Dígale al que está al lado suyo si quiere. No, si quiere, dígale. Si quiere decirle, dígale: Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Es que no me dejan terminar. Dios va a cumplir su propósito en tu vida. A pesar de tus miedos, de tus limitaciones. Amén. Dios va a cumplir el propósito. Así como lo está haciendo conmigo. ¿Me entiende? Así como lo está haciendo con la pastora. Así como lo está haciendo con cada uno de ustedes. Porque yo me acuerdo de muchos cómo llegaron. Cómo llegaron a la iglesia. Con inseguridades, con problemas, con enfermedades, a punto de divorciarse, a punto de separarse. Y hoy Dios está cumpliendo el propósito. ¿Pero por qué? Porque le creyeron a Dios, le creyeron a su palabra. ¿Me entiendes? Y ahí es cuando Dios puede obrar. Ahí es cuando Dios empieza a recuperar todo lo que habíamos perdido en el mundo. Porque el mundo lo que hace es que te roba tu identidad. El mundo lo que hace es que te hace pensar que tú no vales, que tú no puedes. Porque el mundo te quiere ver perfecto para que tú valgas algo. ¿Sí o no? Amén. Pero Dios no. Dios sabe lo que vales tú. A pesar de la condición que estés, Él sabe lo valioso que somos. Y por eso Él nunca nos renuncia a nosotros. Por eso Él siempre nos llama, Él siempre nos restaura. Amén. Entonces Moisés, aquí dice la palabra: ahora pues, dice el 12, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Quién le va a enseñar? El que lo llamó. Amén. Mi problema no es, Señor, ¿y cómo voy a hacerlo? No, es creer que Dios va a poner palabras en mi boca. ¿Vale? Y el tema, ahora sí lo ponemos, ¿vale? Saqué de aquí el tema de este versículo. Ahora lo vemos. Sí. Bueno, seguimos leyendo. Entonces, lo que hay de hablar. Y él dijo: Señor. ¿Lo tenemos el 13? Y él le dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo? ¿Está aquí o no? Sí. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Amén. ¿Tenemos? Yo estaré con tu boca. Ese es el tema. ¿Dónde va a estar Dios? Diga: con mi boca. Amén. Cuando nosotros le decimos a Dios sí,
Ahí es cuando Dios empieza a trabajar en nosotros. Nosotros ya no hablamos lo que queremos. Amén. Ya Dios pone palabras en nuestra boca. Cuando usted le dice, Señor, yo quiero ser de bendición a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mi iglesia, a mi familia, ¿sabe qué hace Dios? Empieza a llenar tu corazón de palabras, porque tú le estás diciendo, Señor, yo quiero que tú obres a través de mi vida. Amén. ¿Y Dios qué empieza a hacer? Hablar a través de nuestra boca. Dios está en nuestra boca, porque nuestra boca, nuestra lengua es el timón de nuestra vida. ¿Cuántos saben eso? Dice la palabra en el libro de Santiago que el hombre perfecto y la mujer perfecta es el que controla su lengua. ¿O no? No es el que no tiene errores, no es el que es perfecto, no, es el que sabe dominar y controlar su lengua. Ese es el mal del mundo y es donde está la victoria del mundo también. Porque yo voy donde mi boca me lleva. ¿Sí? No, 4 ahí lo creo. Usted hoy está aquí porque su boca habló y dijo, voy a ir a la iglesia. ¿Sí o no? Y usted habló y se puso de acuerdo y vino. ¿Entiende? Porque lo que nosotros hablamos es lo que vamos a vivir. Es lo que nosotros vamos a creer. Porque nuestra boca habla de lo que hay en el corazón. Por eso dice la palabra, cuida tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Dios le dice, se enoja contra Moisés y le dice, Moisés, ¿no te hice yo a ti? No digas que no puedes, no digas que eres cobarde, no digas que eres tartamudo, porque yo pondré mis palabras en tu boca y yo seré como tu boca. Amén. A lo mejor usted dice, no, pero es que a mí se me da bien hablar, porque hay gente que se le da bien hablar, es buena para hablar, ¿sí o no? Amén. Pero ahora, ¿qué está hablando? Porque hay gente que habla y solo habla vanidad, habla necedad, habla soberbia, habla mentira, porque también dice la palabra que en la abundancia de la palabra abunda el pecado. ¿Sí o no? También dice un proverbio que el que se calla pasa por sabio. ¿Sí o no? Porque es mejor callarme. Si yo no sé lo que voy a decir, es mejor no decir nada. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra, la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. ¿Dónde está mi vida? En la boca. ¿Dónde está mi desgracia? En la boca también. ¿Me entiende? Lo que yo hablo es lo que yo voy a vivir. Y la Biblia en Santiago compara la lengua con un barco y dice que un barco grande es llevado por un pequeño timón. ¿Sí o no? También compara la lengua como un pequeño fuego que puede incendiar un gran bosque. ¿Me entienden? ¿Cuántas personas no han hecho daño con una palabra? ¿Cuántas personas no han herido sus hijos con una palabra? Que sus hijos pasan heridos toda la vida, con rencor con sus padres, con rencor con sus hermanos, con rencor con su esposo, por una palabra. Una palabra se puede decir en un momento, pero lo que deja esa palabra puede durar toda una vida. Y para curar esa palabra se necesita mucho trabajo. Por eso hay que ser prontos para oír y tardos para hablar. Amén. Pero yo tengo que confiar en Dios, que Dios va a poner palabras en mi boca. ¿Vale? Entonces, la mayoría pensamos que no calificamos. ¿O sí? Si yo le digo a usted que Dios de usted va a ser una persona, un libertador de esta generación, que Dios a través de usted, Dios va a sanar, va a hacer milagros, va a resucitar muertos, ¿cuántos dicen yo lo creo? ¿Qué dicen? Yo estoy preparado, yo estoy listo. Nadie. ¿A qué no? ¿O sí? Hombre, si yo le digo a usted, usted va a ir y va a resucitar muertos, ¿quién iría ahora? Ahí al tanatorio de Vic. ¿Quién iría? No, en serio ahora. Yo no sé todavía. Por lo menos yo no me atrevo. ¿Me entiendes? Pero ¿quién diría? Yo sí sé que Dios está en mi boca. Porque si Dios está en tu boca, tú le dices a un muerto, levántate, y se va a levantar. Como Jesús le dijo a Lázaro. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios estaba en la boca de Jesús. Jesús no oró, Jesús no intercedió, Jesús no dijo, espérenme una semana, voy a ayunar y después vengo a orar por Lázaro. No, Jesús al momento dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó? Y Lázaro se levantó. ¿Entiendes? Ahora yo tengo que creer que yo puedo llegar a ese nivel. Pero para eso tengo que tener mucha fe.
no en mí, sino en el que me llamó. Amén. ¿Cuántos se ven sanando a un enfermo? En tu casa, tus hijos se enferman. ¿Cuántos se ven y dicen, yo creo que a través de mi boca Dios puede hacer un milagro? Porque Dios dice que estará en nuestra boca. Amén. Cerca de mí está la palabra, dice, en mi boca y en mi corazón. Y esa es la palabra de fe que predicamos. ¿Me entiendes? Que no es lo que yo soy, es quien me llamó. Y Dios obra a través de nosotros. Dios obró a través de Moisés. Dios podía libertar al pueblo a él, sí, pero obra a través de un hombre, obra a través de una persona. ¿Sí o no? Dios podía salvar al mundo, sí, pero tuvo que hacerlo a través de Jesucristo. Y Jesucristo tuvo que hablar, Jesucristo tuvo que caminar, Jesucristo tuvo que morir por nosotros. Entonces, Dios puede hacer muchas cosas, pero yo tengo que creer lo que Él puede hacer. Pero la mayoría, como me pasó a mí, no sé a usted, no nos vemos capaces, no nos vemos que calificamos. Porque tenemos en la mente que tenemos que ser de tal manera, de tal forma, ¿sí o no? Para que Dios a mí me pueda utilizar, para que Dios a mí me pueda ungir, para que Dios a través de mí pueda hacer algo en nuestra vida. Pensamos que por la condición que estamos no podemos hacer nada, ¿sí o no? Pero Dios puede hacerlo. Si yo le creo, Dios no ve mis limitaciones. ¿Ven? Entonces la mayoría pensamos que no calificamos para Dios, para que Dios nos use, porque vemos nuestras limitaciones. ¿O no? Cuando usted se ve al espejo, ¿qué ve? Siempre recalcamos lo malo, lo que hicimos mal, lo que no hemos hecho. No oré, me aparté de Dios, hice esto, volví a caer en el pecado, volví a caer en el vicio, ¿sí o no? ¿Y eso qué hace? Nos hace como que ya no somos dignos de la presencia de Dios. ¿O no? ¿O todos aquí calificamos? Entonces Dios no llama gente preparada. Diga conmigo, Dios no llama gente preparada. Dios prepara al que llama. ¿Amén? ¿Se entiende? Porque si Dios tendría que llamar al que está preparado, hermano, ¿quién estaría preparado? Nadie. Dígame usted uno de la Biblia que era perfecto para que Dios lo usara. Ninguno. Pero Dios lo llamó cuando estaba mal, cuando era rebelde, cuando era perseguidor de la iglesia, cuando era una persona vulgar. Dice la palabra que Pedro era un hombre vulgar, un hombre agresivo, un hombre violento, pero Dios aún así lo llamó. Y Dios le dijo, yo voy a hacer de ti un pescador de hombres. No te voy a perfeccionar para llamarte, no, te llamo y en el llamado te voy perfeccionando. Para que tú vayas conociéndome y vayas viendo lo que yo voy a hacer contigo. ¿Ven? Y Pedro lo negó, ¿o no? Pedro se enojó, Pedro le cortó la oreja a un centurión. O sea, Pedro era un hombre agresivo y violento y Dios no lo descartó. Jesús lo seguía formando y seguía trabajando. Pero después la misma gente que le decía que ese no valía para nada, que era un traicionero, que era un hombre violento, después la misma gente decía, ¿y ese no es Pedro, el hombre vulgar de antes? ¿Y cómo es posible que predique con tanto denuedo? La misma gente que lo criticaba después decía, ¿quién puso palabras de tanta autoridad en su boca? ¿Quién le dio tanto poder a este hombre para sanar enfermos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Pedro se dejó procesar por Dios. Y al final Pedro no hablaba lo que él quería, él hablaba lo que las palabras de Dios habían puesto en su boca. Y Pedro le decía al enfermo, levántate, y el enfermo se sanaba. ¿Sí o no? ¿Amén? Pedro decía algo, sí, con las sombras sanaba enfermos. ¿Amén? O sea que hay oportunidad para nosotros. Diga, gracias a Dios que hay oportunidad para mí. ¿Sí? Hay alguien aquí que dice, no, es que yo era muy vulgar, ¿no? Era una persona muy de la calle. Yo era así, ¿me entiende? Y no me da vergüenza, porque yo reconozco de dónde Dios me sacó. Lo mal que hablaba, lo mal que me vestía, las conversaciones que tenía, los lugares donde iba, ¿me entiendes? Pero eso no quiere decir que Dios a mí me descartó. Porque Dios aquí me enseña en la palabra que Él hace de lo vil y menospreciado. Dice que Él levanta para avergonzar a los sabios. ¿O no? De lo que no es, para que sea. Y eso es lo glorioso de Dios. Por eso nosotros aquí no descartamos a nadie.
No me importa cómo usted venga aquí al lugar. Puede venir oliendo a alcohol, oliendo a tabaco, puede venir pecador, puede venir sucio, puede venir mal vestido, pero a mí no me importa eso, porque para Dios eso no es problema. Porque Dios lo que más le importa es tu corazón, tu vida y tu llamado. Y Él te hizo, y Él no te ha descartado ni te va a descartar. ¿Ven? Porque si lo hizo conmigo, lo va a hacer con usted. ¿Ven? Porque si lo hizo con la pastora, hubiera conocido a la pastora. Santo. Yo la conozco desde que era pequeñita, yo la cargaba en brazos. Nosotros nacimos en la misma colonia de Honduras, en la misma cuadra, éramos vecinos de toda la vida, pero aquí nos vinimos a ser novios y a casarnos, porque había un propósito. Amén. Y yo la conozco de toda la vida, mi familia la conoce de toda la vida, pero nunca nos imaginábamos terminar juntos. Pero había un propósito de Dios, imagínense. Pero había un propósito aquí, no en Honduras. ¿Entienden? O sea, Dios no se equivoca. Y Dios sabe cómo tratar con nosotros. Y Dios sabe el tiempo correcto. Por eso Dios no se equivoca con ninguno de ustedes. No es casualidad que usted esté aquí, que haya viajado de su país para aquí. Hay un propósito sobrenatural para todos nosotros. Amén. Seguimos. Entonces, Dios nos llama gente preparada. Y eso a usted le tiene que dar seguridad y paz y confianza. ¿Me entiende? Yo no me puedo desesperar por lo que veo. No, porque es lo que creo. Amén. Y hoy puedo ver los jóvenes aquí sirviendo a Dios, adorando a Dios. Cuando hace años, hace 5 años, hermano, no habían jóvenes. ¿Me entiende? Cuando hace años no había la gente que hoy está. Pero no por eso yo me detuve. Porque yo veía algo, pero Dios me había dicho una cosa. Y yo creí en lo que Dios puso en mi corazón. ¿Y qué hablaba? Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Si Dios nos trajo a mí, Dios va a añadir la gente. Dios va a hacer la obra. Dios va a convencer. El Espíritu Santo va a convencer. Amén. Y hoy poderlo ver aquí adorando a Dios, alabando así todos guapos como están. ¿Me entiendes? Yo no los he convencido. Yo no les he dicho, tienen que hacer esto, hablar así. No. ¿A cuánto yo le he dicho algo así? No. Porque si yo lo tengo que hacer, ¿para qué necesitamos a Dios? El Espíritu es el que convence. El Espíritu es el que a mí me convenció. El Espíritu es el que a mí me transformó. Amén. Y yo empecé a hablar de acuerdo a lo que la palabra dice. Y esa es la fuerza que tiene Dios. Que Dios no necesita nuestra ayuda. Amén. Dios lo puede hacer Él. Y Dios lo va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a otro caso. Jeremías. ¿Amén? Jeremías 1:6. Jeremías también fue un profeta que vio la gloria de Dios. Pero nosotros vemos hoy en día, ¿no?, los nombres. Yo le menciono a Pablo y uno dice, wow, el apóstol Pablo, para llegar al apóstol Pablo. Pero ¿quién fue el apóstol Pablo antes? ¿Quién fue Pedro antes? ¿Quién fue Jeremías antes? El profeta llorón. Así le decían a Jeremías, el profeta llorón. ¿Por qué? Porque la pasaba llorando, quejándose. Aquí yo creo que no, los de la tarde son los que lloran más. Los de la mañana no lloran. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Ha visto usted gente que solo se queja? Quejándose, llorando. Pues para ti también hay oportunidad. Si Dios lo hizo con Jeremías, también lo va a hacer con nosotros. Miren lo que le dice Jeremías. Y yo dije, ay Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar. Otro que decía, no sé hablar. Isaías también decía eso. Yo soy hombre pecador, decía Isaías. Y dice que Dios le puso un carbón en la boca para que se callara. No digas que eres pecador, porque vas a profetizar lo que yo te diga. Y fue un profeta que lo que Isaías decía se cumplía. ¿Amén? ¿Me entiendes? O sea que, hermano, nosotros, estos hombres eran peor que muchos de nosotros. ¿Me entiendes? Y si Dios hizo tantas cosas con ellos, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Porque lo bueno es que Dios es el mismo de antes, de hoy, y va a ser siempre. Dios no cambia. Dios lo va a hacer con nosotros. Entonces Jeremías dice, ay Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño, no tengo experiencia, soy inmaduro, no tengo conocimiento, no tengo estudios. ¿O no? Algunos le he dicho, hermano, comparta la palabra. Ay, pastor, es que no estoy preparado, no sé qué.
Yo lo entiendo porque eso es lo que yo decía. Pero ¿qué le falta a esa persona? Lo que te falta es fe. Amén. Es creerle a Dios. Amén. No creer en mí, es creer que Dios te llamó y que todos, dice la palabra, somos llamados para predicar el Evangelio. Amén. A toda criatura. Esa es la gran comisión, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Todos podemos hablar una palabra de Dios. Amén. 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 Todos. Ahora tengo que orar, creerle y meditar la palabra. Y Dios lo va a hacer. Amén. Entonces dice la palabra, porque soy niño, el 7. Y me dijo Jehová, ¿qué le dijo? No digas, soy un niño. No digas que eres débil. No digas que eres pecador. No digas que eres miedoso, que eres inseguro. No digas que no tienes fuerza. ¿De qué te sirve quejarte? ¿De qué te sirve decir tu debilidad? Dígame, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve decir no voy a poder? Diga mejor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿O no? ¿O le ha ayudado alguna vez decir no puedo? No te va a ayudar para nada. ¿Te ha ayudado alguna vez llorar? Bueno, se desahoga, no está bien desahogarse, pero llorando, ¿se ha resuelto algún problema? Lo que tengo que hacer es ponerme de acuerdo con la palabra y empezar a poner las palabras de Dios en mi boca y decir, aunque no lo crea, aunque parezca todo lo contrario, sí puedo. Voy a pasar esta situación, voy a salir de esta situación. Esta enfermedad va a pasar, esta crisis va a pasar, la necesidad se va a ir. Amén. Estoy en pecado hoy a lo mejor, pero yo sé que no nací para ser un pecador. Yo nací para adorar a Dios y para servir a Dios. Amén. Porque el pecado es consecuencia de alejarse de Dios. Una persona que se aleja de Dios es normal que peque. Es normal, eso es pecado. El pecado significa apartado de Dios. Amén. No es lo que haces, es la consecuencia de apartarte de Dios. Una persona que se acerca a Dios deja de pecar. Amén. Deja de pecar. Una persona que se aparta de la luz entra en oscuridad. Ahora, lo que tengo que hacer es acercarme a la luz y voy a hacer luz. Me voy a limpiar. ¿Sí o no? Es fácil dejar de pecar. Solamente tiene que acercarse a Dios y Dios te va a limpiar. Dios te va a purificar. Amén. Ahora, es que pensamos que yo voy a dejar de pecar por mi fuerza. Pensamos que yo voy a dejar el vicio por mi fuerza. Amén. Y es imposible. O pregúntale a esa gente que quiere dejar de fumar ahí, que usa parches por aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. No vas a poder. El hombre no puede hacer lo que Dios puede hacer, pero Dios sí lo puede hacer. En un momento, en un instante, Dios se puede llevar esa tentación, ese pecado, esa enfermedad, esa debilidad, esa inseguridad, ese miedo. Dios se lo puede llevar en un momento, porque el Espíritu Santo entra y se lleva todo. Amén. Es como un soplo que se lleva todo. Se lo digo porque yo lo viví. La pastora lo vivió. Yo llegué a la iglesia hablando mal, con vicios. Y yo decía, pero es que no estoy preparado. ¿Cómo lo voy a hacer? Amén. Y de un día para otro, dejé el vicio y dejé de hablar mal. Ya no salía la mala palabra. Ya no salía la vulgaridad. ¿Por qué? Porque ya había algo nuevo, ¿me entiendes? Pero solo fue decirle, Señor, tú vas a, si tú me llamaste como Jeremías, tú vas a poner palabras en mi boca. Esa palabra fue la que a mí me afirmó. Si lo hizo con Jeremías, también lo va a hacer conmigo. ¿Amén? Entonces Jehová, ¿qué le dice? No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú. ¿Y qué va a decir Jeremías? Y dirás todo lo que te mande. ¿Amén? No lo que yo quiero. O sea, ¿qué me manda Dios a hablar a mí? Dice que hablemos salmos, himnos, toda cosa buena, de buen nombre. ¿Sí o no? Eso tenemos que hablar. Y cuando yo empiezo a hablar y me pongo de acuerdo con la palabra, es cuando empiezo a ver cambios en mi mente y en mi manera de vivir. Porque donde va mi palabra, ahí va mi cuerpo, ahí va mi vida, ahí va mi llamado. ¿Sí o no? Pero ¿por qué no cambia nuestra manera de vivir? Porque no cambia nuestra mente ni nuestra forma de hablar. ¿Amén? ¿Usted quiere una vida diferente este año? Pues cambie su manera de pensar y cambie su manera de hablar. ¿Es fácil o no? Es fácil. Pero si está hablando lo mismo, pensando lo mismo, vas a tener los mismos resultados este año. Y no es problema de Dios, porque Dios dice que hables lo que Él te mande a hablar.
Amén. Entonces, Moisés fue un hombre que fue usado de manera impresionante. Nunca se imaginó Moisés los planes que Dios tenía para él. Vio milagros que nadie había visto. Amén. Habló con Dios, se llenó de su gloria. Jeremías también vio cosas sobrenaturales. ¿Pero por qué? Porque le creyó a Dios. Desde esta conversación Jeremías ya no volvió a decir soy un niño, no sé hablar, no puedo. Empezó Jeremías ¿a qué? A creer que Dios pondría palabras en su boca. Cuando nosotros empezamos aquí la iglesia en Vigo, ¿usted cree que yo me miraba capaz? No, yo me miraba inexperto, ¿vale? Miraba que no podía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Me entiende? Pero ¿qué pasó? Decía yo, Señor, si tú me escogiste, tú vas a poner palabras en mi boca. Tú me vas a respaldar. Tú me vas a ayudar. Como le dijo Moisés. Porque Moisés el miedo era, ¿cómo voy a ir a Faraón? ¿Qué le voy a decir? Y Dios, ¿qué le dijo a Moisés? No tengas miedo. Amén. Yo voy a estar contigo. ¿Y sabes qué? Voy a usar a tu hermano Aarón como tu boca y tú serás como Dios. Amén. Y cuando te pregunte el Faraón, ¿quién eres? Tú le vas a decir, el gran yo soy me envió. Y ya está. Y yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Yo lo voy a hacer. Tú solamente te plantas delante del Faraón y abres tu boca y yo voy a poner palabras en tu boca. Es obediencia y fe. Y Dios empezó a orar. Amén. Oh, pastor, es que ¿cómo voy a dar casa de familia si todavía no sé? Tú te metes a la casa de familia y Dios va a poner palabras en tu boca. Tú meditas las palabras y Dios te va a respaldar. ¿Me entiendes? Pero lo que no puedo hacer es quedarme parado porque no me veo capaz. ¿Vale? 1 Corintios 1:27. 1 Corintios 1:27. Amén. ¿Entienden? Digan amén. ¿Se trae Biblia? Amén. 1:27 le dije, ¿no? Muy bien. Dice, sino que lo necio del mundo escogió. ¿Qué escoge Dios? Lo necio. Imagínense, Dios entre lo sabio y lo necio, ¿qué escoge? Lo necio. Lo necio. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que se quiere llevar la gloria. ¿Amén? Amén. Ningún hombre o mujer que Dios escogió en la Biblia era una mujer santa, perfecta, o pregúntele a la samaritana. ¿Sí o no? A la adúltera, a la ramera, la ramera. ¿A quién escogió Dios? ¿Escogió a la santa? No, Dios escoge lo que el mundo desecha, porque Dios es el que dice, para que ustedes vean que esa persona, solo yo la puedo convertir. Solo yo la puedo hacer sabia siendo necia. Solo yo la puedo convertir en una persona llena de autoridad, llena de fe, llena de poder, cuando el mundo no daba nada por ellos. Amén. Amén. Todos los hombres y mujeres que Dios escogió, Dios es que lo hace a propósito. ¿Me entiende? Dios escoge lo que el mundo desprecia. Por eso nosotros no podemos despreciar a nadie, porque ese que yo desprecio es el que Dios va a exaltar. Amén. Amén. A ese que yo digo, ese no tiene pinta de nada, a ese es el que Dios va a usar. Amén. Al que nosotros desechamos es el que Dios agarra y lo exalta. Porque Dios levanta al que está en el suelo. Porque ahí es cuando Dios se lleva la gloria. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Lo dice la palabra, dice, porque lo necio, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Imagínense, es que yo soy débil, pues aquí te va a escoger Dios. Cuando yo digo, yo soy fuerte, yo puedo, yo sé hablar, yo tengo estudios, tengo títulos, ¿sí o no? Soy abogado, soy doctor, soy ingeniero, soy esto. Ahí es cuando Dios le cuesta trabajar, porque tú te crees mucho ya. Amén. Tú te crees ya que ya puedes, que ya entiendes, que yo hablo bien, yo tengo buen léxico, sé hablar, sé escribir. Ahí es cuando cuesta, porque hay un corazón ya endurecido. ¿Me entiendes? Pero cuando nosotros decimos, Señor, es que yo no puedo. A mí me cuesta. Yo tengo muchos miedos, tengo muchas inseguridades. Estoy pasando por tantas cosas
Ahí es cuando Dios dice, pues a ti es que yo te voy a escoger. Amén. A ti que tú dices que no puedes, ya verás que sí puedes. Conmigo todo lo vas a poder hacer. Amén. Si no, pregúntale a David. ¿A quién escogió Dios? A David. A mí, dice David, gloria a Dios. ¿Sí o no? ¿Se acuerda usted cuando el profeta fue a la casa de Isaí, su padre? Imagínense, por eso dice Dios que al menospreciado es el que Dios escoge. Porque su mismo padre menospreció a David. Puso a todos sus hermanos ahí, 1.80, 1.90, hombres de guerra, grandotes ahí, dijo, uno de estos va a ser el rey de Israel. Su padre. Y a David ni lo tomó en cuenta, lo menospreció, dijo, ese que vaya a jugar con las ovejas allá. Y Dios, cuando ve el profeta Samuel, va pasando por cada uno, y Samuel esperaba la orden que le dijera, es este y úngelo. Y Samuel pasaba por uno, este no, el otro, este tampoco. Uy, este sí, este tiene porte de pastor, Este tiene porte de guerrero. Este se ve que tiene fuerza. Pero Dios, nada, este no. Y pasó por todos. Y Dios le dice, no, aquí no está el rey de Israel. Pregúntale si tiene otro hijo. Y el profeta le pregunta a Isaí, ¿están todos tus hijos aquí? Y Isaí dice, no, tengo uno allá que está cuidando a las ovejas. Y el profeta le dice, llámalo. Y lo llaman a David. Y David, como no se creía rey, como no se creía nada, a ese fue que Dios escogió. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Un corazón humilde, un corazón sencillo. Que él nunca se imaginó que iba a ser rey. Amén. Y cuando lo veis, el profeta dice, este va a ser el rey. Y lo unge, y al pequeñito, al niño, al que no sabe hablar, al que no sabe usar armadura, al que no sabe usar espada, al que no es hombre de guerra, al que es inexperto, pero tiene un corazón valiente, un corazón humilde, a ese fue que Dios lo escogió. Amén. De lo menospreciado es lo que Dios toma. ¿Alguno se ha sentido así alguna vez? Pues diga, yo soy apto para que Dios me llame. Amén. Yo soy apto para que Dios me llame. Amén. Antes me miraba cobarde, pequeño, pues a mí es que Dios me va a usar. A usted es que Dios lo va a usar. Sí, gloria a Dios por lo que creo. Mire, que si no, lo necio. ¿Qué escogió Dios? Lo necio, lo menospreciado, lo que no se toma en cuenta, lo débil, lo vil, lo desechado. Eso es lo que Dios escoge. Amén. Por eso a mí me da una seguridad, una confianza, pero también nos ayuda a no jactarnos. Amén. Seguimos leyendo. Dice el 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es. Así se dice una vez, no es que yo no soy nadie. ¿He escuchado a gente que dice eso? Es que yo no soy nadie, yo no soy nada, no tengo nada. Todos mis hermanos tienen de todo ya. ¿Sí o no? ¿Alguna vez has sentido así? Que no avanza. Es que Dios te tiene guardado algo grande, algo glorioso. ¿Entiendes? En un momento Dios te puede hacer exaltarte sobre todas las cosas, pero no para que lo hagas para enorgullecerte, sino que lo hagas porque entiendas que Dios te llamó y te escogió para su propósito. Amén. Y para ser de bendición. ¿Vale? Dice la palabra, seguimos. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso es lo que a Dios no le agrada, la jactación. ¿Me entienden? Porque nosotros a veces como hombres, como pastores, y a nosotros nos ha pasado, y creo que a todo pastor le ha pasado, que uno ve llegar a un hermano y lo ve, porque hay gente que parece pastor ya. Solo hay niños que ya parecen pastores, pues tienen cara de pastores. Se visten así, hablan muy bonito, y uno dice, uy, este seguro va para político o para pastor. ¿Sí o no? Hay gente que es así, usted lo ve, y su forma de hablar, su seguridad, su forma de pararse, uno dice, y uno se deja guiar por las apariencias. Y ahí es cuando Dios le da
no te fijes en la apariencia, le dijo a Samuel, ¿no? Ni en lo alto de su estatura, porque yo eso lo desecho. Tú fíjate en el corazón. Porque hay gente que no sabe hablar, hay gente que no se sabe vestir, hay gente que no sabe hacer tantas cosas, pero ¿sabe qué? Tiene un corazón humilde y obediente, y un corazón servicial. Usted le dice, hermano, puede hacer esto, y el hermano va con alegría y lo hace. Eso es lo que Dios busca. Amén. Porque Dios ama la obediencia. Dios ama el corazón humilde. ¿Entienden? Por eso Dios no se ve fija en eso. Pero nosotros muchas veces caemos en eso. Porque a mí me ha pasado. Miraba yo a algún hermano y como estábamos creyendo por gente que nos acompañara, que caminara con nosotros. Y yo de repente miraba a uno que hablaba bonito, que se sabía la Biblia, que sabía un versículo, y yo decía, este es el que va a estar conmigo. Y yo, gracias, Señor. Y uno le da la oportunidad y le dice, hermano, venga, vamos a compartir. Y lo pone a uno a compartir la palabra. ¿Y qué pasa? 1 mes y 2 meses y se desapareció esa persona. ¿Por qué? Porque no era lo que parecía. ¿Entiendes? Porque vemos nosotros la apariencia, pero no vemos el corazón. Y muchas veces desechamos al que tiene un corazón dispuesto por el que se ve. ¿Me entiendes? El que parece, pero no. Por eso hay que discernir en el espíritu. Hay que discernir los espíritus. Hay que discernir el corazón de la gente. Y hemos aprendido, gracias a Dios. Estamos aprendiendo, gracias a Dios, a poder ver con la gente, a probar los espíritus, a ver si la gente no solamente es palabrería, como el joven rico. Yo sé la palabra, yo sé la ley, yo honro a mi padre, honro a mi madre. Pero ¿qué pasaba con el joven rico? El corazón estaba lejos de Dios, porque él amaba las posesiones y las riquezas. Amén. Dios lo que ve es el corazón. Y David era un hombre, un niño, obediente, humilde y servicial. Y por eso fue exaltado. Amén. Porque él no se enaltecía. El padre le dijo, llévale la merienda a tus hermanos allá a la guerra, que están pasando hambre. Y ya lo habían ungido. Y David no dijo, no, es que a mí me dijeron que voy a ser rey. No, David no se puso en esa posición. Porque a veces ya el hermano le dice que es diácono, presbítero, y no, yo ya no voy a lavar los baños ya. Yo ya no voy a barrer. Yo ya no estoy para servir. ¿Entiendes? ¿Cómo que no? Si por eso te están honrando, por tu servicio, por tu fidelidad. ¿Entiendes? Y David le dijo al padre, yo lo llevo. Y se fue allá a llevarle el mandado. No fue un siervo, fue a su hijo. Y allá llegó David. Y sus hermanos, en vez de agradecerle, dijeron, tú que vienes aquí a molestar. Porque David se enojó cuando escuchó que Goliat estaba ahí atemorizando al pueblo. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué tienen miedo? Si nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Amén. Este es un incircunciso. Y los hermanos se enfadaron porque David estaba seguro. Porque David sabía que Dios lo respaldaba. Porque estuvo con él contra el león, contra el oso. Amén. Y los hermanos, en vez de alegrarse, le dijeron, vete para allá que tú lo que vienes a molestar. Pero ahí David escuchó que el rey Saúl decía, al que pelee contra Goliat, yo le voy a dar mi hija, ¿sí o no? Y le voy a dar la corona, lo voy a exaltar, ¿sí o no? Amén. Y David dijo, a ver, la hija está bien, vale la pena entonces, vale la pena. Y se fue a pelear contra Goliat. ¿Me entiendes? Pero no era su fuerza, no estaba capacitado, porque aún Saúl le quiso poner su armadura, pero dice que la armadura le quedaba grande. Hay cosas que parece que nos van a quedar grandes, pero es que no es la experiencia, no es lo que yo sé, no es lo que yo conozco, es la fe que tengo en mi Dios. Y David dijo, no, es que yo no sé usar esta armadura, le dijo a Saúl, yo esta espada ni la puedo, ni esta armadura la puedo, más bien me hace lento. Yo con lo único que sé, con lo único que me manejo, es con mis piedritas y mi onda y mi palo de pastor. Con lo que tengo. ¿Qué entiendes hoy en día? ¿Qué entiendes hoy en día? Ay, pastor, es que yo solo me sé un versículo. Pues con ese versículo Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Ay, pastor, es que yo no sé ni cómo pararme, ni cómo comportarme, no sé nada. No, pero es que con eso que tienes vas a vencer al gigante. Con eso que tienes Dios te escogió, pero no te va a dejar así. Amén. Y David se le paró delante de Goliat con lo que tenía.
Hoy no importa lo que tengas, es lo que Dios te va a preparar. Amén. Dios te va a preparar, porque si Dios te llamó, Él te va a preparar para ese llamado. Él te va a dar la gracia, te va a dar la sabiduría, te va a dar la forma, la fuerza, la seguridad. Yo todo esto lo he ido aprendiendo, ¿me entiendes? Cada día aprendemos más, cada día Dios nos va enseñando, cada día Dios nos va dando de su gracia, dando de su Espíritu Santo, y eso nos va ayudando a crecer. Pero yo no empecé como estoy ahora. Todos tenemos un proceso, y Dios te va a acompañar cada día y te va a ayudar a crecer y a avanzar. Amén. Entonces no se desanime, no se preocupe, sino que créale a Dios y confíe en su palabra. Romanos 10:8. Romanos 10:8. Dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Está cerca la palabra o no? Hoy en día está más cerca que nunca. Todo el mundo hoy tiene acceso a la Biblia, ¿sí o no? ¿Quién no tiene acceso hoy a una Biblia? Sea electrónica o sea física. Todos tenemos acceso a la palabra. Está cerca la palabra. Ahora, ¿dónde tiene que estar la palabra? No en mi casa, no en la cabecera de mi cama, no en el salón de mi casa. No, tiene que estar ¿dónde? En mi corazón y en mi boca. Ahí es cuando la palabra tiene poder. Amén. Dice, cerca está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Hermano, por eso cuando yo veo a alguien, yo no hablo por lo que veo. Con la pastora vemos a alguien y decimos, no, Dios está orando en esa persona. Aunque no se ve, Dios está orando en esa persona. Y esa persona va a ser un instrumento en las manos de Dios. Va a ser de bendición, no importa cómo esté. Pero sabemos que Dios va a cumplir su palabra. Mientras yo me ponga de acuerdo con la palabra de Dios, va a haber un milagro. Vamos a ver el resultado. Amén. Otra palabra y vamos terminando. Jueces 6:12. Jueces 6:12. Este también es conocido. Para que mire usted cómo hablan o cómo hablaban los hombres antes de encontrarse con Dios. ¿Sí? La gente se miraba poca cosa, débil, sin fuerza. Pero miren cómo Dios habla. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Gedeón. Este es el llamado a Gedeón. ¿Sabe quién fue Gedeón? Fue el que venció un ejército de miles con solo 300 hombres. ¿Se acuerdan o no de esa palabra? Es como una película de Hollywood. Si usted la lee, y ahí sacaron, creo yo, los 300 de Esparta, ¿no? ¿Sí? Más o menos de ahí la habrán sacado. Porque es parecido. ¿Sabe qué hizo Dios? Gedeón tenía un ejército también de unos miles. Pero Dios le dijo, no, es mucha gente. ¿Por qué? Porque Dios quiere Él llevarse la gloria. Porque si Gedeón vencía, va a decir, no, fue con mi fuerza y con el ejército. Pero Dios le dijo, no, manda la mitad a su casa, porque hay mucha gente. Hasta el punto que se quedó solo con 300. Pero antes de eso, se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón y le dice, Jehová esté contigo. ¿Cómo le dice? Varón, esforzado y valiente. Así le dice. Pero Gedeón, ¿cómo se miraba en ese momento? Ni esforzado ni valiente. Si a usted hoy le digo yo, ¿sabe qué? Usted va a ser un hombre de una autoridad que usted ni se imagina. Una mujer de una autoridad que usted ni se imagina. O que Dios va a hacer de usted, yo qué sé, si usted está creyendo por su llamado, su ministerio, profeta, evangelístico, apóstol, maestro, no sé qué está creyendo usted. O está creyendo por su negocio, por su empresa. Usted a lo mejor dice que yo no tengo ni trabajo ni papeles, pero Dios te está diciendo hoy, empresario. Y usted dice, no se burle de mí. ¿Amén? Hoy Dios te dice, pastor, y usted dice, ay, pastor, si usted supiera, estoy en pecado. Pero es que Dios nunca te va a llamar por tu condición. Dios te llama por lo que Él formó en tu vida. Amén. Dice la palabra después, el 13. Y Gedeón le respondió. ¿Cómo le respondió? Como Jeremías y como Moisés. Le respondió Gedeón, ay, Señor. ¿Cómo? Ay, Señor.
Si es que yo ni papeles tengo, ni piso tengo, ni coche tengo, ni carnet. ¿Y cómo que voy a hacer aquí? No, pero es que no es lo que tú estás viendo. Es lo que Dios ya predestinó para nosotros. Porque Dios, cuando me llamó, Dios ya me miraba pastoreando aquí, pero yo ni siquiera me miraba ni compartiendo un versículo. Amén. Yo ni siquiera me miraba con una familia, con unos hijos, o menos predicándole a gente tan linda y tan importante como usted. Amén, dígame. Créaselo. Créaselo. Si usted no se lo cree, ¿quién se lo va a creer? Amén. ¿Quién se lo va a creer? Y mi pastor ahí me decía, hijo, me decía, usted va a ser un pastor, usted va a predicar, Dios lo va a engrandecer, Dios le va a dar gente linda, Dios le va a dar un lugar, Dios le va a dar la gracia para predicar. ¿Cuándo? Cuando no veía nada. Pero ¿él qué hizo? Alimentar mi fe, alimentar el llamado. Y un día yo le dije, ¿de verdad usted lo cree? Y yo lo vi tan convencido que hasta yo me lo creí. Y un día me dijo, comparta la palabra. Y yo dije, lo voy a hacer, con miedo y todo, temblaba y todo, sí, pero así me paré. Y yo dije, Señor, tú vas a poner palabras en mi boca. Amén. Y desde ahí no he parado. Sí, porque Dios es fiel. Dios hace más de lo que nosotros imaginamos. Y Gedeón respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿No, no? Usted dice, pero si Dios me llamó, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué mis padres, mis hermanos, mi casa, mi finanza o lo que sea, mi salud? ¿Me entiende? Es que Dios puede cambiar eso en un instante. Gedeón empezaba a ver su familia, de dónde venía, sus padres, porque a veces hay familias que tienen generación de pastores, ¿o no? Hay gente que ha nacido de un pastor, su abuelo era pastor, su tío era pastor, y uno dice, bueno, yo también algún día seré pastor, pero hay gente que nada que ver, ¿me entiende? Y Gedeón miraba que su padre, dice, su familia era de la peorcita que había, de la más pobre. Y Gedeón decía, ¿qué va a salir? Si de la familia más pobre, yo soy el más pobre todavía. ¿Me entiende? Gedeón dice, porque no se ha sobrevenido sobre esto. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado. Mire cómo se miraba. Y nos ha entregado en mano de los madianitas. Seguimos. Y mirándole Jehová, diciéndole, no sabes lo que tengo pensado para ti, no sabes los planes que tengo contigo. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Y qué fuerza tenía Gedeón? Nada. Pero es eso, lo que tienes, Dios va a hacer que con eso avances, con eso crezcas, con eso poco que sabes. Es que yo ni la secundaria terminé, es que yo ni la primaria terminé, no importa. Hermano, Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar la gracia, Dios te va a dar la habilidad, Dios te va a dar el talento. Amén. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Quién lo enviaba? Dios. Y eso es lo que usted tiene que tener claro, que Dios a usted lo llamó y lo escogió. 15. Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que a mi familia, miren, está la primera excusa, mi familia es pobre en Manasés. Hombre, porque yo le digo a uno que es el hijo del alcalde, le digo, ay, tú vas a ser una persona importante, empresario. ¿Él qué dice? Pues normal, se lo cree, ¿no? Porque tiene de dónde. Pero le digo a usted, que no tiene ni papeles alguno ahí, ¿qué dice uno? No voy a poder, ¿me entiende? Pero es que no es eso, no es eso, hermano. Dios hace, Dios no necesita nada para empezar a hacer algo. Dios de la nada lo hace todo. Hace lo que no es para que sea. Amén. Entonces, ¿con qué salvaré yo a Israel? Aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor de la casa de mi padre. Seguimos. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Para Dios es fácil.
Diga, lo que es imposible para mí, para Dios es posible. Y no solo posible, es fácil. Porque le está diciendo, vas a derrotar a miles como a un solo hombre. Amén. Como a un solo hombre. Te lo vas a comer como a pan, le dijo a José también, a Josué, ¿no? Vas a ir y te lo vas a comer como a pan, como un bocado de pan. ¿Es fácil comerse un bocado de pan o no? ¿Sí o no? Pues así Dios va a hacer lo difícil para nosotros. Dios hace de lo difícil fácil. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Yo quiero hacer el llamado.